la importancia del bosque es mucho más que... Es importante todo. O sea, para nosotros todo tiene importancia. O sea, no va por partes, sino por límites. O sea, en el bosque está toda la vivencia de la humanidad y para los seres vivos. Aunque ellos son vivos, pero ellos nos dan más vivencia a nosotros. Esos macroproyectos o las locomotoras son muy lesivos para estos territorios. Es que aquí la esencia fuerte aquí de este territorio es donde nace la parte hídrica. Se produce el 70% de agua a nivel del territorio nacional. El 70% de las aguas más puras de los territorios. Y eso hay que cuidarlo. Detrás de esas aguas puras es que vienen. Nosotros, los pueblos, campesinos, afrodescendientes, habitantes de los territorios, es volvernos a preparar para esperar esa venida. El macizo colombiano, digamos. El macizo colombiano es la región, esa región bonita, hermosa, que por fortuna nos tocó nacer. El macizo colombiano es una gran estrella fluvial. Es la principal estrella fluvial colombiana. El río Magdalena y Cauca pues, vienen del macizo colombiano. Buena parte de los ríos de la región amazónica tienen sus primeras fuentes en el macizo colombiano, y además el macizo colombiano es de una alta diversidad biológica. Y obviamente en el macizo colombiano hay unas poblaciones indígenas y unas poblaciones campesinas que habitan allí importantes. La gente que vive en el macizo uno pudiera decir que es tan diversa, digamos, en algunas expresiones. O sea, somos diversos de pronto en estaturas, en colores, en las formas, puede ser hasta de hablar, pero que se conjuga en algo tan fundamental, que es el ser buena gente, digamos. Uno crece en ese aprendizaje, digamos, diario, como es un espacio, un contacto, digamos, directo con el campo, con las plantas, con las semillas, con el agua, y de ese aprendizaje pues irse apegando a ese campo, digamos, a la producción. Me siento bien, digamos, siendo como soy, digamos. No es una desgracia ser campesino, ni tampoco es que como no se pudo hacer otra cosa me tocó, no. Me siento bien siendo campesino. ¿Y qué es ser campesino? Es vivir con respeto, digamos. Es vivir con respeto a todos los recursos que para producir alimentos se deben, con los cuales uno debe convivir. Es poder entender, digamos, el suelo, es poder entender la vida en el suelo. Pensamos que el suelo es simplemente un soporte, digamos, de raíces, ¿no? Y el suelo, pues tuvieron que pasar miles de años, millones de años para tener lo que hoy tenemos. En el suelo hay millones de microorganismos que hacen de que la materia orgánica se descomponga, que una sola simple semilla, por diminuta que sea, después se convertirá en un enorme árbol. Entonces, entender de que la vida, para que hoy podamos disfrutar de lo que hoy se vive y se tiene,
la existencia, la vida tuvo que pasar por muchos fenómenos que entenderlos o explicarlos va a ser difícil, digamos. Uno no puede tampoco atreverse a decir el origen de la vida. Por lo menos eso que lo expliquen otros. Lo que sí tiene que uno hacer es respetar lo que hoy existe. Entonces el campesino no es el que explota, el campesino es ese, el que utiliza unos recursos naturales pensando siempre en mejorarlos y no en agotarlos. El buen campesino, el buen indígena es el que respeta la vida en todo su sentido, digamos, y que hace de esa vida cada día, digamos, más digna, no solamente para los miembros, digamos, de una familia, sino de una comunidad. Y hoy en Colombia, aunque no lo crean, el campesino produce el 70% de los alimentos que llegan a las plazas de mercado, de los alimentos que los colombianos que a diario consumen. En Colombia todavía el campesinado existe, aún maltratado, olvidado, amenazado, pero inclusive ese mismo olvido ha hecho de que el campesino todavía exista. Las lagunas, los páramos, el agua, los bosques, además de riqueza que se puede aprovechar, o sea, en el caso del agua, el aire puro, pues es un paraíso para admirar, o sea, uno quiere, o sea, nosotros que somos de acá, de aquí, que a veces uno dice que uno a veces no valora lo que tiene, pero uno va allá, a ese sitio, y uno no se quiere ir de ahí. Vivir acá, o sea, la libertad. O sea, creo que ser libre, ser independiente es lo más bonito que hay, eso no se compara con nada. La autonomía que tiene la gente acá en las comunidades, eso no tiene comparación, no tiene precio. Yo creo que a eso también hemos aprendido, ¿no? A que no tengamos que depender de otros. Ser campesinos y vivir de una manera humilde, pero vivir en paz, vivir tranquilos en medio de la naturaleza y ser libres. Bueno, en mi caso, en mi casa es muy poco lo que se trae del mercado. La mayoría lo producimos acá, aquí en la casa. Usted lo puede ver, que acá producimos un 80% pues, o casi que un 90% de lo que consumimos. Y eso pasa en la mayoría de familias campesinas de acá del municipio. Nuestros papás siempre acostumbraban que para cada año, para cada siembra, hacer un lote nuevo. Entonces, y se talaban muchos bosques, entonces miramos que es necesario ser más ordenados en esa parte de trabajar la agricultura. Pues si tengo un lote para la agricultura, pues aprovecharlo al máximo y tratar de no hacer talas nuevas. Si nosotros manejamos lo que es basuras, si permitimos que el medio ambiente funcione en su normalidad, pues entonces, o sea, el beneficio va a ser para nosotros, entonces. Uno aprende a querer el sitio donde vive, empezando desde la casa, la finca, la comunidad. Yo creo que de ahí arranca todo y los niños desde la escuela aprenden eso, a querer la escuela, a querer a sus familiares, a querer a su tierra. Y a ser orgullosos vivir orgullosos de ser campesino. Entonces, si a uno no le da pena ser campesino, entonces
por ahí empieza todo. Pero aquí no se vive ese tema de que siempre se habla en muchas partes del conflicto armado. Aquí no, aquí es sano. La única vez que hubo un poco como de conflicto y que se hablaba de grupos y eso fue cuando estuvieron los mineros. De resto aquí es sano. O sea, todo transcurría en su normalidad hasta que llegaron estos señores, pues que ahí sí ya como que alteraron el orden que se... Inicialmente lo que iniciamos fue a generar empleo. Uno poco conocía el tema, entonces eso fue lo que a ellos les dio pie para llegar acá. Ofrecieron plata a personas para que dejaran trabajar, a querer comprar líderes, y además se hizo algunos compromisos donde ninguno de la vereda podía venir a lavar acá, porque el oro que tenemos acá es demasiado pequeño, las partículas son demasiado pequeñas. Entonces, para obtenerlo ya en limpio es necesario mucho químico. Y ahí tenemos el famoso cianuro, el mercurio, es que ellos lo llaman amalgama, si no estoy mal, algo así. Inicialmente se empezaban a escuchar 2, 3 detonaciones en el día. Después escuchábamos hasta 20 detonaciones en serie. Y también las lluvias empezaron a ser saladas. Usted por la mañana de pronto que amanecía lloviendo, recogía el agua y era salada y ardía, sí, picaba esa agua. Uno se iba a bañar la cara, ardía los ojos, empezaba a picar, y fue en esos tiempos que estuvo trabajando con la minería. Para el proceso se decía que por cada gramo de oro se utilizaban alrededor de 1000 y 1200 litros de agua por cada gramo de oro explotado aquí en esta mina. Con 1200 litros de agua, pues fácilmente acá en el campo se podría producir una media hectárea de cultivos de frijol, tomate de mesa, maíz. Nosotros en ningún momento pensamos en utilizar la fuerza, simplemente hablar y decirles que no estábamos conformes con la minería. Tuvimos una visita acá donde hubo gente desde el Patía. Vinimos bueno, no recuerdo el número de personas, pero vinimos hartísimo. Con decirle que mientras los primeros íbamos llegando acá, en la carretera estaban los últimos todavía que estaban todavía subiendo. Que desde que la gente sea consciente se puede trabajar aquí. El trabajo que se hizo fue bastante importante porque logramos concientizar a la gente, y desde que esté la base, que es la comunidad, el resto pues nos apoyaron, y eso fue algo muy bonito para nosotros, sentirnos el respaldo de muchas comunidades, de la comunidad campesina, de la comunidad indígena. Tener razón
tener la razón no es suficiente, o sea, tiene que uno ir a defenderla. Entonces, o sea, hablamos mucho que en el macizo colombiano de defender el agua y defender la vida. Si se defiende el agua, se defiende la vida. Entonces decía alguien por defender la vida hasta dar la vida. Pues quería a través de estas semillas como hablar algo, digamos, sobre lo que es la naturaleza. Cuando vemos, digamos, una mazorca de maíz, uno ve que la misma naturaleza nunca tuvo un orden. La industria hoy quiere uniformizar la producción. Por eso, inclusive, hasta las mismas semillas ya modificadas genéticamente las alinean, las hacen formar, así como forman para crearles disciplina a otros, a las semillas también las hacen formar, las hacen hacer una tras otra. Nuestras semillas, digamos, nativas, ellas no tienen un camino, digamos, limitado. Vemos en los colores, vemos en los tamaños, que son diferentes, así como es la naturaleza. Así son las semillas, es una expresión más de lo que es la naturaleza. Y esa misma uniformidad la quieren hacer en la agricultura. Pretenden a que cada país se especialicen en algo. Entonces puede ser que Colombia diga, bueno, palma africana o caña para los biocombustibles, o aún más triste, que no produzca nada de alimento, sino que sea pensado para explotaciones mineras. Bienvenido a AngloGold Ashanti Colombia. Queremos contarle nuestra historia, lo que somos, lo que soñamos. Queremos contarle por qué estamos en Colombia y cómo trabajamos día a día por la gente, su progreso y su futuro. Somos el tercer productor de oro del mundo y nuestra visión es ser la empresa líder de minería. Nuestra industria nos ha llevado por todo el mundo y hemos conocido mercados, nuevas culturas, nuevas tierras. Hemos conocido personas asombrosas, personas como usted que nos han llevado a Australia, Tanzania, Argentina, Malí, Brasil, Estados Unidos, Guinea, Namibia, Ghana y Colombia. La minería ha sido uno de las amenazas de que siempre han existido, digamos. La minería fue quien trajo a los españoles en 1492, entonces ellos vinieron fue detrás de los minerales preciosos. O sea, siempre hemos tenido el riesgo de la minería. Lo triste es de que siempre hayamos tenido gente de que no alcanza a distinguir de que eso nunca nos ha traído soluciones. O sea, más de 500 años viviendo las consecuencias de la gente que se interesó por nuestros metales que tenemos, digamos, en nuestros territorios, y que esas explotaciones lo único que ha dejado es problemas sociales. El macizo es una región, digamos, muy rica en estos recursos minerales, y las experiencias, digamos, de las explotaciones mineras que uno ha podido conocer en algunas otras partes de Colombia o en algunos otros países, las estadísticas o bueno, los resultados no son nada halagadores. Entonces uno dice, eso mismo o aún peor pasará en nuestro macizo colombiano. Y si vemos pues que claro, nuestro macizo colombiano nace en ríos muy importantes, si se da la explotación minera, pues ¿qué pasará? Pues esas riquezas que tenemos naturales pues se darán cada día menos, y será un problema no solamente para el Cauca, ni para la Vega, ni para el macizo colombiano, sino pues para quienes hoy nuestro macizo aporta, digamos, esas aguas o ese aire.
Colombia en este momento es uno de los países con mayor número de conflictos socioambientales en el mundo, y gran parte de esos conflictos socioambientales, conflictos con comunidades, tienen que ver con que algo anda mal. Si todo anduviera muy bien, pues no habría esos conflictos. Desde el año 2001 se aprobó un código minero del cual se desprende todo lo que se ha estado haciendo desde entonces en el campo de la minería. Y a partir del año 2002, ya con el nuevo código de minas, se comienzan a entregar títulos mineros, y eso se acelera de forma muy irresponsable, diría yo. En el año 2006 al 2010, los países deben tener, en la mayoría de su opinión pública, una visión de largo plazo, que sea al mismo tiempo sencilla y profunda. Nosotros, de manera coloquial, procuramos en esos 8 años construir una visión de largo plazo. Yo me refería permanentemente a los 3 huevitos. Esos 3 huevitos expresaban los 3 ejes de la visión de largo plazo que creo útiles para Colombia. El eje de la seguridad con valores democráticos, el eje de la inversión con responsabilidad social y el de la política social. con el código minero, con la norma minera, y como se explica, obviamente el país, el ordenamiento del país, el ordenamiento territorial del país, se está haciendo desde el Ministerio de Minas, y eso no tiene ningún sentido. Prácticamente no existe experiencia en el mundo de un país de alta diversidad biológica, con gente, con una población muy grande, parte de las zonas que se han señalado como con potencial minero, y que además son zonas de agua. Lo que es de interés, de utilidad pública e interés social, debería ser el agua, por encima de cualquier interés minero, y naturalmente el interés en el agua tiene que ver también con el interés de la producción de alimentos. No es cierto, como andan diciendo mucha gente en Colombia, que es posible hacer que conviva en todos los casos. Puede convivir la minería con una región agrícola o con la protección de las aguas. En muchos casos no. Esa es una gran aberración del Código Minero, el hecho de que estemos ordenando el territorio a partir del Ministerio de Minas, sin contemplación alguna con las comunidades rurales, sin contemplación alguna con el medio ambiente. Hola, quiero contarte sobre la minería. ¿Cómo funciona? ¿Qué usos tiene y por qué es importante para nuestra vida? La minería inicia con la búsqueda de los recursos minerales. Para ello, un equipo de geólogos visita el área y extrae muestras de agua, suelos y rocas. Si encuentran algo interesante, los estudios avanzan a una etapa de exploración inicial. Si la cantidad de mineral es importante, nace un proyecto de exploración minera, que es la etapa en la cual nos encontramos en todos nuestros proyectos. Luego comenzamos la producción, que consiste en extraer la tierra que contiene el mineral, usando un número limitado de explosivos de manera controlada. A medida que se agota el mineral, iniciamos el proceso de reforestación y cierre de la mina. Utilizamos diferentes recursos para rellenar con roca y tierra fértil el terreno. Resembramos muchos más árboles de los que se talaron, y así recuperamos la capa vegetal. Entregamos a la comunidad reservas ecológicas, proyectos atractivos de arquitectura o proyectos productivos. O sea, no es como lo pintan. Eso es totalmente diferente, porque nosotros lo hemos vivido en carne propia y sabemos, o sea, además del conflicto que genera a nivel comunitario, contaminación, o sea, por ningún lado es bueno.
Yo diría que las personas que hablen de progreso y de bienestar, yo creo que es la mentira más grande que se ha creado, empezando desde nuestro mismo gobierno con la famosa minería, la locomotora minera. Se está destruyendo la naturaleza. Creo que para nosotros es algo sagrado, pues, la naturaleza y además el conflicto social que se genera en las comunidades. O sea, mi temor es que un día lleguen con plata. O sea, yo creo que la plata le daña la conciencia a todos y de pronto a algunos más que otros. Entonces, yo sé que aquí la gente es muy trabajadora y es muy consciente de lo que se nos viene a futuro, pero en otras veredas donde no lo han vivido todavía, de pronto no, o sea, falta conciencia y creo que por ahí se nos pueden meter acá nosotros, por otras comunidades. Resulta que hace unos 30, 40 años, en los años 70, 80, se dio con mucha fuerza la bonanza cocalera aquí en Santa Juana. Y aquí, por ejemplo, esta vereda de Huecondo, hasta unos 15 años, tenía aproximadamente, diga usted, unos 300 habitantes. Ahorita la vereda de Huecondo, si acaso tenga unos 50 habitantes. Cuando se formó o se dio con mucha fuerza la erradicación manual que la hizo el ejército, y la tierra quedó contaminada, que ya fue estéril totalmente, pues lógicamente la gente no pudo producir, no pudo cultivar nada, porque esas tierras son muy estériles. Entonces, ya dadas esas condiciones, les queda mucho más fácil a una empresa minera como la Carbo Andes venir aquí a Huecondo e implementar un proyecto minero, ¿sí? Los muestreos los trabajaban ahí, los empacaban, los estudiaban y se los llevaban para Bogotá. Que hasta 380 metros perforaban con los taladros orificios como de un diámetro de unos 15 a 20 centímetros. De ahí sacaban todo. Ellos aquí, la gente sí anda en sintonía. Hablan hasta con entusiasmo, ¿no? Ratico la señora me decía, porque yo le dije que a mí me gusta el paisaje, que es muy bonito. Me dijo, fuera visto cuando estaban los mineros, me decía ella, fuera visto. Hace un rato el profesor en la escuela le pregunta a los niños, léanme el cuento que les pedí que inventaran. Y la primera niña que leyó el cuento dice, estaba un señor a la orilla del mar muy triste, muy aburrido, y se encontró a una sirena y saluda a la sirena. Y la sirena le pregunta al señor, ¿por qué está tan triste? Y el señor le dice que está desesperado porque no tiene dinero. Eso lo hizo hace una niña de 10 años, hace unas horas lo leyó, y la sirena le dice al señor, está triste, tenga unas joyas para que las venda, consiga mucho dinero. Y el señor se fue y vendió las joyas, consiguió mucho dinero y fueron ricos y felices con su familia para siempre. Si esa niña crea un cuento de esos, no es porque ella se le ocurrió así por así, eso es consecuencia de lo que ha venido pasando acá. Pareció curiosísimo, ¿no? Entonces ellos pues ven la felicidad de esa forma, ¿no? Y no tienen la culpa, no la tienen. Que estoy llevando para sembrar plátano, porque es que lo que nosotros comemos es plátano, nosotros no comemos otra cosa que no sea la comida que Dios dejó, y no podemos convertir la comida que Dios nos dejó, convertirla en papel, porque es que papel no podemos comer. Nosotros lo que comemos es comida, es plátano, es yuca, es maíz, es frijol. Tenemos que cultivar una vaca, tenemos que cultivar un cerdo, tenemos que tener agua pura, tenemos que tener agua limpia, tenemos que tener una casa, tenemos que tener donde descansar nuestro cuerpo y donde poder crecer nuestra familia
y donde poderle enseñar a nuestra familia que la vida sigue, que la vida continúa y que la vida no se puede dejar acabar porque otros quieren acabarla convirtiéndola en plata. Por eso nosotros como campesinos y como nativos de estos territorios no queremos que ninguna empresa minera venga a hacer explotación minera en el macizo colombiano, de ninguna naturaleza. Y estas comunidades son comunidades totalmente campesinas, totalmente adaptadas al suelo, adaptadas a la tierra, adaptadas a su semilla. Es de ahí donde subsisten, es de ahí donde comen, es de ahí donde estudian sus hijos, es de ahí donde se preparan las familias para continuar con la vida. El llegar a la minería aquí, eso ha dividido las comunidades, ha generado gran problema, y el anuncio que hay es el desplazamiento, el despojo de estas comunidades. Y como la minería siempre necesita una gran cantidad de agua para hacer minería, entonces toda esa agua que se utiliza para hacer la minería queda contaminada, se va a los cañones, y la pobre gente que está abajo, o el animal que va a beber el agua, o el que le tiene que tomar el agua abajo, pues ese va a ser víctima. Si no hay tierra para producir la comida, pues no hay vida para nadie. Así la plata esté amontonada como esté de amontonada, pero si no hay comida, no hay nada que hacer. Y si no hay agua, no hay nada que hacer. Ya está floreciendo, mira. El capital, como ratico lo dije, siempre uniforma, inclusive uniforma el pensamiento. Y si usted no piensa como ellos piensan, usted es enemigo, usted es un peligro. Entonces, como el campesino, el indígena, ha vivido, digamos, situaciones tan difíciles, entonces él no puede llegar a pensar igual como piensa el que vive alrededor de la Plaza de Bolívar, digamos. Entonces cuando se piensa diferente, pues quienes tienen el poder piensan que nosotros somos enemigos. Somos enemigos de que se satanice la actividad minera y de hidrocarburos en el país. Nos parece totalmente inconveniente. Flaco favor hacen quienes se empecinan en desacreditar la industria extractiva. El gobierno es consciente, yo soy consciente de que la industria pues, ha pasado por momentos difíciles, no le ha tocado fácil. Por eso digo yo, no matemos la gallina de los huevos de oro. Y estamos empeñados en seguir mejorando la vida de los colombianos, de todos, y no vamos a dejar enterrada nuestra riqueza minero-energética. Cuando hay intereses en un territorio, lo primero que ellos hacen cuando las personas no están de acuerdo para dar el permiso para hacer una explotación o para hacer un rastreo o para buscar lo que haya en el territorio, pues lo que primero principian es quitando los líderes. Quitando las cabezas visibles, las personas que tienen un poco más o menos clara la situación, para dónde va y cuál es el problema que eso trae, entonces terminan matándolos, o terminan desplazándolos, terminan amenazándolos, terminan señalándolos y terminan haciéndolos culpables, terminan haciéndolo culpable de la pobreza en el país, terminan diciendo de que el país no tiene ingresos porque la gente se opone a hacer la explotación de los recursos naturales. Entonces ese es un gran problema. Entonces, que tenga otra mirada el gobierno nacional, que no solo de minería se ha vivido en este país. Todos los miles de años que han pasado en este país, la gente ha venido subsistiendo y es produciendo comida para vivir. Entonces necesitamos producir para vivir, no producir para morir. Necesitamos producir comida para vivir el tiempo que nos toca vivir y para que quede para nuestros hijos, que son los que tienen que continuar con la vida. La minería es un hecho, o sea, que va muy apoyada en las políticas de gobierno que hay para estos 4 años que le quedan al presidente que está. Entonces se cree que la única herramienta que
que tenemos nosotros es organizarnos y hacer oposición como comunidades campesinas. A mí me preguntan que si el gobierno se solidariza con nosotros o nos ataca, pues nos sentiríamos atacados. En ese sentido nos sentiríamos atacados por el gobierno. Y si van a entrar las empresas pongamos el ejemplo aquí a La Vega o aquí al Recreo, pues nos sentiríamos atacados y nos sentiríamos obligados a abandonar el campo, porque eso es ese es el miedo, el gran miedo de la gente. Pues en estos momentos vamos a empacar algo de ropa para la salida, ¿no? De unos pues los últimos días he estado casi que fuera de acá por las continuas amenazas que hay de grupos armados, de grupos que apoyan el tema de la minería, pues en este momento minería ilegal, pero es la razón por la cual he tenido que estar lejos de la casa, lejos de la familia, y es un poco difícil, duro estar lejos de ellos. Hace unos años, como 3 años, que pues los sacamos de acá, ¿cierto? Ellos cuando se fueron dejaron haciendo como una especie de amenazas. Ellos decían que se iban, pero que iban a volver, y lo hicieron. Pues hemos venido de amenaza en amenaza, y hasta la semana pasada que pues dejaron unos panfletos en unas casas, en una casa vecina, y otro pues aquí en la entrada a mi casa. Ahí lo dejaron, pues donde dicen que si no me voy en 2 días, que me tengo que ir en 2 días, o me dan 2 días para que salga de acá de La Vega, o 2 días para que prepare mi funeral. Eso dice el papel ese. Le estamos pidiendo de buena manera, amigo, que se retire, que nos dé una distancia prudente para que no nos ponga en peligro a nosotros, para que no estén en peligro ustedes, para que se hagan por allá lejitos. Le estamos pidiendo de buena manera el favor. Y hemos hecho movilizaciones, hicimos un paro hace unos días aquí, pues recurrimos a las vías de hecho, a taponar la vía, denunciando eso. Estuvo aquí el gobierno departamental, estuvo la CRC, y nadie hace nada. Es como chistoso eso, ¿no? Si no fuera porque nosotros acá hemos hecho lo que hemos hecho hasta ahora, resistiendo a pesar de lo que nos está pasando, pues yo me imagino cómo estuviera esto de avanzado, pues ya lo habían volteado al revés, como decimos nosotros, pues por extraer los materiales que hay bajo la tierra. O sea, si no hubiéramos hecho eso, ¿qué hubiera pasado con nuestra gente, con nuestros campesinos, con nuestras familias? Pero nos preocupa qué pueda pasar si nadie hace nada. Si no fuera por mi familia, porque los estoy poniendo en riesgo, yo me quedo acá. Porque quisiera morirme acá, peleando acá por lo nuestro. Que si hay que morirse acá peleando, defendiendo lo que tenemos. El campesino, el agricultor, digamos, debe ser hoy político también. Que en cada momento que uno esté, digamos,
contemplando el suelo cuando lo limpia, cuando lo abona, debe estar también pensando en que es una acción política, que cada acción, por pequeña que sea, es una acción en contra de este modelo que esclaviza, en contra de ese modelo que aniquila comunidades, que aniquila campesinos, que desaparece culturas. Colombia hoy se la piensan para unos años que la minería sea la solución, pero será la solución para unos pequeños, inclusive para unos muy pocos, y que al contrario dejará para el país colombiano, si lo permitimos, pues dejará muchas dificultades sociales o bueno, pues mucha destrucción también ambiental, cultural, y que lo que se pretende es de que cada día el pueblo vaya entendiendo, pues para que se sumen a la lucha y de que no permitamos de que esto suceda. Ustedes son testigos de cómo la naturaleza muestra, ¿no? La naturaleza nos habla, nos comunica, nuestros seres guardianes también, cómo nos hacen la orientación, la recomendación, el consejo, pero cuando no cumplimos también nos hacen el remedio. Pero también si nosotros con el remedio no hacemos caso, pues también nos hacen justicia. Y ese es el derecho que nos han dejado nuestros ancestros. Decir que no creo sería negarnos la posibilidad de que en este país cambie, o sea, que haya realmente esa justicia que realmente yo creo y tengo fe, digamos. Tenemos que mantenernos en nuestros hijos. Sabemos que la esperanza está en la juventud. La esperanza está en la niñez. Y esa fe de pronto sea una fe en el soñarse un país mejor para nuestros hijos. Y que son sueños, digamos, a veces que como organización campesina a veces podemos quedarnos simplemente en sueños, pero por lo menos le dedicamos tiempo a soñar. Se sentiría dolor, desolación. Eso es lo que yo sentiría si el macizo fuera explotado y despojado. Porque aquí hay personas que a la tierra le meten trabajo, sudor, tiempo, amor. Y si no la tienen, si la venden, digamos, un lote en 50 millones o 100 millones, se van a una ciudad, compran una casa de 70 millones, se gastan los 30 millones que quedan en 2 años y de ahí en adelante arrodillársele a un patrón para que les dé de comer. Acá lo tienen todo: libertad, autonomía, comida, familia, amigos, aire, agua, tierra. Esa plata no sirve para nada, no representa nada. Yo creo que vale más el asadón en la mano que tenía el señor ahorita, el machete que tenía el que estaba cortando el pasto, el caballo que lo tenía, vale más, porque eso no se lo puede quitar nadie, eso representa la libertad que ellos tienen. Este guineo
que muy pocas fincas ya lo cultivan. Acá le dicen guineo curruco. Dicen, bueno, nuestros abuelos que son los que aportan la inteligencia para la gente de nuestro macizo. Acá la gente es inteligente porque comen mucho guineo.